¿Vamos? ¿A dónde vamos? A ningún lado. Nos vamos a los márgenes y a donde esté prohibido el machismo. Sí. Me parece muy bien. Vámonos para allá. Corran. Este programa se va a titular Las Excluidas. Y cuando empezamos a buscar a quiénes y por qué habían sido excluidas, encontramos una combinación de factores. Hablamos de mujeres escritoras con una obra muy sólida detrás de ellas, con grandes momentos en la historia de la literatura o la narrativa periodística, pero vamos a encontrar, bueno, el común denominador evidentemente es el machismo, la ignorancia y condiciones muy particulares en cada caso. La represión política que se ejerció sobre las mujeres de una manera más, en el mundo de la creación literaria, de una manera más cruenta. En otros lados la exclusión obedeció a fenómenos de parentesco emocional. Claro. Como por ejemplo, esta era la compañera de y el nombrado era el de, no ella. Y sus obras tienen el poder más grande o más fuerte que las de el que pasó a la fama. Van a ser los casos de la relación de Dashiell Hammett, Lillian Hellman. Va a ser el caso de la exclusión de Louise Bryant, la compañera sentimental de John Reed, muy importante como periodista. Va a ser el caso de Adela Fernández. De Adela Fernández. Que en la combinación maligna con su padre, el Indio Fernández. Va a ser el caso de Simone de Beauvoir y su relación con Sartre. Y uno de repente se pregunta, bueno, Sartre puede ser fundamental en el espacio del mundo de la reflexión histórica, filosófica y política, pero le pide mucho a los mandarines de Simone de Beauvoir, su gran reflexión sobre la interacción de los cuadros políticos, los fenómenos político-culturales. Bien, en esta lógica encontramos tantos casos que nos desbordaron, de excluidas, compañeras excluidas, y este será un intento de rescate. Yo creo que empezaremos por problemas de vecindad con Nelly Campobello. Cuando se hace una reflexión sobre la literatura de la Revolución Mexicana, se hizo, de hecho, se creó un canon que decía Martín Luz Guzmán, Rafael F. Muñoz, y ahí, despreciadita y en una esquina, estaba Nelly Campobello. Pero yo creo que hoy leída por lectores sin este prejuicio machista, es mejor novelista, mejor cuentista que Muñoz o que Martín Luz Guzmán. Claro, y es que sí tiene una propia técnica también en este tipo de relatos. Más que técnica, tono. Cuenta desde ella. Desde ella. Porque desde lo que ella vive. La jovencita, niña, adolescente, Sí. que hay mentiras sobre su edad. Se supone que ella decía que había nacido en 1910, pero finalmente ya buscándole entre los documentos, en realidad había nacido en 1900, o sea, 10 años más siempre tuvo. Pues Nelly Campobello fue mayormente conocida como bailarina, estuvo trabajando con Vasconcelos en estas misiones culturales, junto con su hermana Gloria. Yo llegué tarde a Nelly Campobello en tanto su escritura, descubriendo que ha sido fundamental su punto de vista en la literatura para descubrir y saber más acerca de esta revolución, de estos personajes que quedaron anónimos y que ella pudo relatar en estas historias. Cartucho, cita Cartucho se llamó, es esta, bueno, pues ya ustedes lo estarán viendo. Esta es una de las ediciones, ¿no? Sí, es una de las ediciones. Tenemos otra edición y sacamos en Vientos del Pueblo. Fusilados. También ella escribió en otro momento una poesía. Fueron 54 poemas que le llamó Francisca y yo.
en 1929 y que estuvo prologada e incluso también ilustrada por Gerardo Murillo, es decir, el doctor Atl. ¿Quién conoce esto? No sé si ustedes ubican estos poemas, a mí me encantaría hacerlos posteriormente. Ella, de estos 54 poemas, solamente se quedó con 12. ¿Por qué, me pregunto? ¿Y por qué no lo conocemos? No sé dónde está, ojalá que podamos leer también y conocerla como poeta, ¿no? Lilian Hellman en su momento va a ser más importante que su compañero sentimental. Es una escritora y dramaturga muy, muy potente, con gran éxito, forma parte del universo progresista de los Estados Unidos en los años 30 y 40, y la vecindad con la historia de Hammett, de Dashiell Hammett, la va a opacar. Afortunadamente, en los últimos rescates cinematográficos, Lilian tiene el peso que tiene que tener. Y están produciéndose o reeditándose sus cuentos y su teatro. Yo diría que el rescate más fuerte provino de una película, Ay, que es Julia. Julia. Esta película, que afortunadamente pude encontrar, está dirigida por Fred Zinnemann y pues bueno, las protagonistas es Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell. La verdad es que es una delicia. Creo que esta es una adaptación de la novela de Pentimento. Ajá, que se trata de la relación que tiene ella con una amiga que se involucra muchísimo en el movimiento de... resistencia contra los nazis. Exacto, son antinazistas. Y hablan acerca de esta amistad que se va fundando desde que son niñas. Y esta lealtad que finalmente su amiga, ¿sí? Esta amiga que tiene, aparte, tiene dinero, tiene posibilidad, invierte todo su dinero en este movimiento. Le pide llevar el dinero a través de una misión para poder apoyar a los compañeros de lucha. Es una historia que nos lleva a través de imágenes, de amistad, de trenes, de peligro. Tienen que verla. Es una gran película. ¿Tú la viste, Paco? ¿Tú sí la conociste? Es una de mis películas favoritas. Sí. Y también perseguida por el macartismo. Bastante. Ella fue perseguida por el macartismo y algunas de sus obras censuradas, sacadas de los libreros. Y de hecho, el haber escrito Tiempo de Canallas cuando Hammett estaba en la cárcel, la salva, porque es un acta de acusación contra el macartismo brutal. Dice en una parte, este es un tiempo de canallas. Y cuánta razón tuvo, es decir, cuántos escritores, cuántos intelectuales, cineastas, guionistas, actores, teatristas, todos reprimidos por el macartismo. Nos vamos y regresamos en unos minutos. En la enorme lista que hemos estado descubriendo, que nos desborda, de mujeres excluidas, más allá de su enorme talento, está la historia de Larisa Reisner, de la que hemos hablado mucho en estos programas. Sí. La polaca periodista que fue combatiente y cronista de la Revolución Rusa, de la industrialización y de la Revolución Alemana. Larisa es, a mi juicio, la mejor periodista del arranque del siglo XX junto con John Reed, y desapareció. Sus textos fueron eliminados en la Unión Soviética totalmente, porque estaba en los últimos años de su vida, cuando muere de tifus, estaba muy cercana a las figuras de la oposición de izquierda. De hecho, su cadáver va a estar custodiado en el último paseo después de su muerte por 6 personajes que serían defenestrados en los siguientes años y asesinados. Lo terrible es que Larisa desaparece del panorama internacional y no hay ediciones en inglés, en español, de la obra de Larisa Reisner, hasta que se empiezan a producir algunos rescates. En estos momentos, 2 de sus libros y un tercero en camino están en el Fondo de Cultura. Para mi gusto, el mejor periodismo narrativo que se produce. ¿Y quién la excluyó? Bueno, la excluyó la maquinaria
del estalinismo, de decir, tú estás fuera, tú desapareces, tú vas a la nada, pero también una valoración machista del gran periodismo del siglo XX. Sí. Y va a pasar lo mismo con la compañera sentimental de John Reed. John Reed hace México Insurgente, los reportajes en Estados Unidos, bla, 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 y se va a hacer 10 días. Los 10 días que 10 días que conmovieron al mundo. Pero no es el único periodista que está ahí. Hay varios periodistas con capacidad narrativa muy fuerte. Y la más fuerte es una mujer, es Louise Bryant, compañera de John Reed, que muchas veces cosas que cuenta John Reed en los 100 días, él no las vivió Louise. La reporteo Luis. Y entonces se las incorpora a su texto. Y una feminista Y no también, hay manera de encontrar textos de Louise Bryant en español. Resulta Y es difícil, prácticamente imposible. Tengo encima de mi buscarlas. mesa uno y ya decidí no pasar el tiempo para que no hagamos justicia a una exclusión de ese tamaño. Que Claro, los porque lectores también- mexicanos puedan leer a Luis leerlo. Bryant. Toda Latinoamérica. Y también como una feminista, porque sí, ella trabajó mucho, estudió y muy fue amiga del Kollontai, lanzadoras del derecho a la posesión del cuerpo por la mujer. La película de Red Reds, le Rojo. conoce a Reds justamente a John Reed. John Reed. en una exposición donde ella pues en algunos cuadros posa desnuda, ¿no? Entonces, bueno, su esposo, que era un adinerado dentista, pues termina divorciándose de ella y ella yéndose con Reed, ¿no? Y desde ahí empiezan pues a tener este compartir, ¿no? De la vida y del movimiento. La exclusión llama potentemente a la recuperación y la reivindicación. No estamos hablando de una cuota de género, estamos hablando del reconocimiento explícito de talentos soterrados, disminuidos, ninguneados. Entonces, Louise Bryant no es la única. Otra gran periodista norteamericana. Agnes Midley escribe, yo creo que una obra de ficción autobiográfica, es decir, escribe su propia vida porque es deslumbrante. Es una chica hija de un minero, y de una lavandera, es decir, y vive la pobreza rural del principio del siglo XX en Estados Unidos. A los 9 años se va gran libro. a Trinity, su gran libro, Hija de la Tierra. Hija de la Tierra. Ella fue una de las pocas personas en su familia y la única mujer que se empeñó en estudiar y llegó a ir a la universidad. En la universidad conoce a activistas indios que están promoviendo la independencia de la India en ese momento, y ella se involucra, y por involucrarse la inteligencia naval de Estados Unidos la mete en la cárcel. Y entonces ella se va a China, se va a Shanghái y vive durante 10 años en China. La Revolución y China cuenta de la lleno. Revolución China. Es la escritora de la biografía de Chu Te, el hombre clave en la larga marcha. Ella es quien le presenta a Otsumi Ozaki. Sorge es el espía alemán que está en Alemania, en Japón, y que le dice a Stalin que los nazis van a invadir, a pesar del pacto que habían firmado, los nazis van a invadir la Unión Soviética, y Stalin no le cree. Y le dice después, los japoneses no van a invadir la Unión Soviética por el otro lado, y entonces ahí sí le cree y moviliza las tropas para enfrentar a los nazis en el frente occidental. ¿Y quién está detrás de eso? ¿Quién? Una mujer, esta hija de un minero y un lavandero, llamada Agnes Midley, que escribe uno de los libros más importantes de la literatura proletaria de Estados Unidos. La hija de la tierra. De tu closet. Bueno, miren, yo quisiera hablar primero de la maestra Luisa Josefina, y la verdad es que la primera novela que leí de ella es Almeida, Danzón. Bien, pues Luisa Josefina Hernández fue una dramaturga, ensayista, narradora. Ella aportó mucho en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de dramaturgia, donde fue
súper amiga de Emilio Carballido, amiga también de Sergio Magaña, Jorge Ibargüengoitia, contemporánea de Rosario Castellanos. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia, y sí quiero decir, por una novela que es Apocalipsis cum figurit, el humor negro y la sapienza también de esta pluma que es Luisa Josefina. Se puede ver muy bien unos diálogos y construcción de personajes en estas novelas. ¿Qué se llaman? Las confesiones y Como los gorriones. Bien, regresamos en unos minutos. ¿Cómo íbamos a dejar al margen, marginar nosotros también a un personaje entrañable, que es Josefina Vicens, llamada y conocida como la Peque, que además sufriría el grado máximo de la exclusión, porque hay temas que se le prohibían como mujer y tuvo que escribirlos con seudónimo masculino. Además, ella estudió para secretaria. Sí. De hecho, empezó siendo secretaria y se fue convirtiendo en su carrera política, se convirtió en representante campesina y después, una cosa muy importante, en dirigente de los cinematógrafos, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y de la Sociedad General de Escritores de México. Pero ¿a qué se enfrentaba ella? Ella genera 2 revistas, una de ellas Torerías, pero ella no podía escribir sus crónicas taurinas. Entonces ella inventa un seudónimo que es Pepe Faroles. Ese es este libro que nosotros publicamos. Y entonces ella escribe, además era tremenda. Hacía crónicas taurinas demoledoras. La odiaban los toreros, los toros y los otros críticos. Y no sabían quién era, además, porque estaban buscando a un hombre y jamás imaginaban que esta pequeñita de 1,50 casi era la aguerridísima Pepe Faroles. Y aparte crítica los toros, en un mundo también muy machista. Pero bueno, ella triunfará no solo por eso. También escribe crítica política, es decir, y lo escribe con 2 seudónimos masculinos, José García y Diógenes García. Pero además, y se daba el fenómeno de que en un número de la revista estuviera Pepe Faroles, Diógenes García y José García. O sea, los 3 en la misma publicación. Y escribe... Yo diría su libro entrañable. Sí. Si este programa puede servir para algo, es para que lean con mayor amor a Simone de Beauvoir en Los Mandarines, para que vayan de nuevo sobre Larisa, para obligarnos a nosotros a publicar Hija de la Tierra y a Louise Bryan, y para que lean el libro vacío de Josefina Vicens. Claro, y el libro vacío también estuvo publicado en 21 para el 21, para quienes tengan por ahí el libro, revísenlo. Un gran texto. Es la metaliteratura. Sí. Es decir, un escritor de novelas que nunca termina escribiendo esa novela. Pero este dilema de este escritor frente a la página en blanco, frente a su creatividad, frente a la nada, porque ¿de qué va a escribir? Es que se está nada. Claro. Y por eso se llama El libro vacío, y es un gran libro. Tienes en tu closet un personaje que desconozco. María Luisa Bomba, chilena, nacida en 1910, 1980, tuvo 3 premios, pues muy regionales, aunque sus compañeros del grupo, de los mismos grupos, del grupo intelectual, presionaron para que se le diera el Premio Nacional de Literatura, el cual nunca llegó. Lo mismo pasa, su obra no es tan extensa, pero lo que ella publicó, que fue La Última Niebla y La Amortajada, son 2 novelas que no podemos perdernos y que construye también personajes, el mundo interno de los personajes femeninos en unos contextos realistas, políticos, sociales, en donde, bueno, pues ahí es a donde pues, podemos ver lo marginal que siempre estuvo la mujer. ¿Cuándo publicó? ¿En los años 40? Entre los años...
más o menos, sí, porque todavía conoció a Pablo Neruda. De hecho, vivió en casa de Pablo Neruda. Fue amiga de Borges, de Oliverio Girondo, y fue una de las excluidas, se dice, del boom latinoamericano, que también sabemos pues, que era un mundo de, pues, de escritores varones, ¿no? Pero como ella, también hay otras escritoras que ojalá que podamos más adelante hablar. Ah, y hay una película. Si no la conoces, Paco, te recomiendo, hay una película que así se llama, Bombay, y fue estrenada en 2011, protagonizada por Blanca Lewin, por si quieren acercarse a la obra de María Luisa, a través del cine también. Vámonos con una excursión todavía más extraña. Adela Fernández, que vive una relación, si se puede decir acerca de una relación tortuosa entre padre e hija, pues fue la de Adela con su padre, el Indio Fernández. Escribe obras de teatro, escribe cuentos. Gabriel García Márquez dice que La jaula de la tía Nedina es uno de los 10 mejores cuentos latinoamericanos. Y es brillantísimo y muy oscuro. Y es la relación entre una mujer y un hijo que es negro, que tienen relaciones entre ellos. Es decir, es tremendo. Pero ¿cuál es la esencia de lo que hace Adela? Es una literatura de una crueldad. Su cuento Estacho es, yo creo que uno de los cuentos más violentos y brutales que he leído en mucho tiempo. Y es esta parte a los 16, bueno, cuando ella tiene 16 años se va de su casa, pero ella estuvo recluida en su casa, en la Casa Fuerte, la casa de Dulce Olivia, ahí en Coyoacán, porque le dice a su padre que ella es lesbiana. Y entonces la encierra. Pero lo que ella dice es que esa casa está llena de fantasmas. Sí. Que toda esta parte sobrenatural que ella transmite en sus cuentos, ahí lo vivió. Y a los 16 años se escapa y se va con su madre y escribe una biografía del Indio tremenda, donde ella dice que su padre era homosexual, el gran macho, muy brutal. Escribe sobre las drogas de las cuales ella también experimentó. Tiene una relación con los pueblos originarios muy grande. De hecho, ella trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y dice, una de las cosas que a mí me gustaría para que me recordaran siempre es que fui una mujer que nunca me doblegué ante nada y ante nadie. Y eso se trasluce perfectamente en los cuentos reunidos de Adela Fernández. Un descubrimiento que recupera 3 de los libros de cuentos de Adela, que pudo haber publicado donde quisiera si se hubiera sujetado de la fama de su padre, y los publicó en ediciones de autor, y ahora la estamos, descubriendo, muchos lectores mexicanos la estamos descubriendo como esa cuentista que Gabriel García Márquez dijo es una de las 10 mejores escritoras de cuentos de América Latina. No podemos perdernos sus cuentos. Compañeros, se nos agotó, como es costumbre aquí. Y quedaron todavía muchas más. Pero si ustedes vieron este programa como acostumbran, con lapicito para tomar recomendaciones. Yo siempre traigo lapicito. Nosotros también tuvimos lapicito para registrar libros que debemos publicar. Y es compromiso. Nos vemos en el próximo programa del Mitote Librero. Esto es el Mitote Librero. Hasta pronto. Hasta la próxima.